Buenas tardes a todos. Les agradezco que estén aquí a esta hora. Espero que se mantengan despiertos. Y si no, pues están invitados a realizarse un estudio de sueño. Los estudios de sueño y la importancia de su adecuada indicación. ¿A quién le vamos a indicar un estudio de sueño? Bueno, y en este panel tenemos de invitados a grandes personalidades. Tenemos a la doctora Montserrat Reséndiz García. Ella es psicóloga, maestra en ciencias, especialista en medicina del dormir y se encuentra en la Clínica de Trastornos del Dormir del Instituto de Nutrición y en la UNAM, en el Laboratorio del Sueño de la UNAM. El doctor Gabriel Cruz Zorrilla es médico otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello con especialidad en medicina del dormir. Él está en Saltillo, en la Clínica Integral Respiratoria y también en Monterrey. Rommel Gutiérrez Escobar, que probablemente muchos de ustedes ya lo conocen. Él es psicólogo, es técnico, es tecnólogo, polisomnografista y en medicina del dormir. Y su servidora, que soy Lourdes Galicia, que también soy tecnólogo, especialista en medicina del dormir. Rommel y yo estamos en la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM. Bueno, pues vamos, a lo largo del día nos han estado hablando de problemas metabólicos por no dormir, enfermedades neurodegenerativas que están asociadas con la edad y que pueden generar alteraciones durante el sueño. Han estado hablando de cómo los horarios de sueño se van recorriendo o se van modificando si no tenemos una buena higiene de sueño. Hemos estado hablando de que si roncar es normal, que si dejar de respirar es normal. Todos estos trastornos o todas estas alteraciones que hemos estado escuchando, bueno, pues, ¿quién nos dice que la tenemos? ¿Y qué herramientas diagnósticas existen para poder diagnosticar todos estos trastornos? Bueno, pues existe lo que es la clasificación internacional de los trastornos del sueño, en donde están bien definidos y bien caracterizados un poco más de 100 trastornos del dormir, entre los que ahora ya hemos estado hablando o hemos estado mencionando a lo largo del día. Es muy importante mencionar que nos hablaban de problemas con la glucosa por una noche de desvelo, por 2 horas de desvelo. Sin embargo, los pacientes que roncan, que tienen apnea, que dejan de respirar, los niños, bueno, más que nada en los adultos, pueden tener alteraciones metabólicas y principalmente, pues, problemas con la diabetes y con otras alteraciones. En fin, no todos los trastornos que están caracterizados en la clasificación internacional de los trastornos del sueño requieren un estudio. ¿Cuántos procedimientos diagnósticos existen para el estudio de los trastornos del dormir? Probablemente muchos de ustedes ya lo sepan. ¿Cuántos trastornos del dormir requieren de un estudio para su diagnóstico y su tratamiento? Estas preguntas las vamos a tratar de responder con nuestros especialistas. Los más frecuentes, los más utilizados, pues son la polisomnografía. La polisomnografía, que es colocar varios cables en varios puntos del cuerpo, los estudios simplificados y, bueno, la polisomnografía para tratamiento. Existen actualmente otras herramientas que ofrecen revisar nuestra calidad de sueño,
algunas alteraciones. Sin embargo, la polisomnografía sigue siendo hoy por hoy un pilar principal para el estudio y la investigación de la medicina del sueño. Muy bien. Doctora Monse, en su experiencia, ¿cuáles son las principales desórdenes de sueño y cuáles son las indicaciones que necesitamos tener para hacer un estudio de sueño? Pues por prevalencia de cuáles trastornos son los más prevalentes, sabemos que es la apnea de sueño y sabemos que es el insomnio, pero hay diferente indicación. Para trastornos de tipo respiratorio, y bueno, no en todos los trastornos respiratorios, está indicada la polisomnografía. Entonces, ¿quién te dice que les hagas una polisomnografía o no? Me refiero a los grupos que hacen ese consenso. Y entonces hay grupos, por ejemplo, la Academia Americana de Medicina del Dormir se reúne y hace esos criterios, ¿no? Y entonces, de acuerdo a los estudios que se han realizado y sobre todo tenemos que tener en consideración que cuando se hace un estudio para un tipo de trastorno, vamos a tener que tomar una decisión clínica. Pero si ese estudio no está adecuadamente indicado, pues va a afectar la decisión clínica. Entonces, por eso tenemos que escoger bien qué tipo de estudio vamos a indicar para un paciente. En este caso, bueno, si tiene un padecimiento de apnea obstructiva o demás, pues le envío una polisomnografía y más si ese paciente tiene comorbilidades cardiovasculares o si ese paciente llegó porque a lo mejor tiene descargas en la noche, ¿no? Y eso lo vemos que cuando ya estemos haciendo el estudio, se ve que está asociado a lo mejor con la pausa respiratoria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues poner electrodos en EEG, y no va a ser a lo mejor los convencionales que tenemos también marcados por consenso, sino que vamos a tener que poner un 10-20, ¿no? Entonces ahí es donde vamos viendo qué es lo que voy a indicar para ese paciente. No nada más sería poner 4 o 6 electrodos, no, porque ese paciente te requiere más del estudio y de una polisomnografía. Gracias. Efectivamente, bueno, como indicaba la doctora, bueno, todos aquellos o la mayoría de los pacientes con alteraciones respiratorias, lo ideal sería realizarle una polisomnografía. Aquellos pacientes con epilepsia nocturna, con movimientos anormales durante la noche, pues necesitamos una polisomnografía con especificaciones técnicas para identificar si las alteraciones neurológicas que llegara a tener las vamos a identificar con este estudio. Muy bien. Por lo tanto, pues como nos dice, primero necesitamos una historia clínica. ¿Quién refiere a los pacientes a la clínica de sueño? Como ya les dijeron, esto es multidisciplinario. ¿De quién nos llegan pacientes? De neurólogos, de psiquiatras, de neumólogos, de otorrinos, de psicólogos. O sea, hay una gama muy amplia más bien de todas las áreas médicas de donde nos llegan referidos los pacientes. El médico de primer contacto es el que nos va a indicar qué es lo que quiere encontrar en un estudio de sueño, y en función de eso, pues nosotros vamos a elegir qué tipo de técnica vamos a utilizar. Entonces, el estudio más completo es la polisomnografía. Pero bien, ¿desde qué edad puedo yo hacer un estudio de sueño? Cuando tenemos un estudio de sueño, un adulto, ¿por qué llega? O porque no puede dormir o porque tiene mucho sueño durante el día. En función de eso, vamos a decir que esa persona tiene un trastorno de sueño. Si ustedes duermen 8 horas y de cualquier forma siguen teniendo mucho sueño durante el día, no es que sean flojos, como muchas veces nos dicen.
es que están teniendo somnolencia excesiva durante el día. Eso es uno de los primeros síntomas de decir, tengo un problema de sueño. Si el sueño de noche, que cumplo las horas requeridas, es el que yo necesito y sigo con sueño en el día, es un síntoma de que tengo un problema de sueño. El otro síntoma principal es el insomnio. Si yo tengo insomnio, pues hay ciertas definiciones de insomnio, pero si tengo dificultad para conciliar o mantener el sueño, o me despierto muy temprano, o me estoy despertando constantemente, ese es otro síntoma que debemos de tomar en cuenta, que probablemente nos está indicando que hay un problema asociado al dormir. ¿Y qué tenemos que hacer? Ir hacia un especialista de sueño para que podamos determinar. Ahora bien, ¿desde qué edad podemos hacer un estudio de sueño? ¿Solo en los niños? ¿Solo en los adultos? ¿En quién está indicado y desde qué edad se puede realizar un estudio de sueño? Rommel, ¿nos puedes auxiliar? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación, antes que nada. Y bueno, un estudio de sueño se puede realizar prácticamente desde el primer día de vida. Es decir, nosotros en la Clínica de Trastornos de Sueño de la UNAM hemos recibido pacientes con 5 días de nacido que por diferentes situaciones fueron prematuros, que tuvieron alguna complicación al nacimiento y se sospecha en ellos principalmente de apnea de tipo central. Entonces, prácticamente días de nacido y hasta hemos tenido pacientes arriba de los 95 años, entonces no hay un rango establecido para realizar polisomnografía. Gracias. Las indicaciones para un buen estudio siempre van a depender del médico que lo refiere o de la evaluación médica que se realice en la clínica. Eso es fundamental para un buen estudio de sueño. ¿En quién podemos realizar? Bueno, existen otro tipo de estudios. Les he estado comentando de la polisomnografía, que es el estudio más completo para el diagnóstico de los diferentes trastornos. Pero bien, si hay mucho sueño durante el día, aún habiendo cumplido las horas requeridas de sueño, existen otras pruebas, que es, por ejemplo, la prueba de latencias múltiples a sueño, que es que un sujeto duerma toda la noche, se le hacen ciertas siestas durante el día donde se le va a permitir dormir determinado tiempo para poder definir ciertos trastornos como el tener mucho sueño durante el día, que es la hipersomnia diurna o la narcolepsia. ¿Nos puedes comentar algo, doctora? Sí, estos estudios son estudios complementarios para el diagnóstico, donde pues sí, se hace la polisomnografía, que es el estándar de oro, y se va a determinar por medio de la prueba de latencias múltiples o su variante, bueno, hay una variante de mantenimiento a vigilia, que si el paciente realmente tiene el diagnóstico de narcolepsia o no. Hay obviamente sus reglas. El paciente tiene que llegar a sueño humor. Entonces, si no tenemos a un paciente conectado y hacemos estas siestas, no vamos a saber realmente si ese paciente está llegando a sueño humor. Hay una latencia para que llegue. Y si no, descartamos que el paciente no tenga narcolepsia en estos casos, si en todas las siestas, en estas oportunidades de siestas, que son de 4 a 5, pues el paciente no presenta sueño humor, ¿no? Entonces, sí presentará algún otro trastorno o realmente ni siquiera se duerme, entonces ya damos como negativo estos estudios. Pero tenemos latencias múltiples, tenemos mantenimiento a vigilia, que no se utiliza tanto, pero también está indicado para saber cómo está la alerta del paciente, y que son estudios que sí no son auxiliares y son de gran utilidad, pero dependiendo del paciente y de la indicación que se llegue y lo que se está explorando. Porque como le decía hace un momento, si el estudio está bien indicado, vamos a ayudarle mucho al paciente. Gracias. Dentro de la polisomnografía o en un estudio de polisomnografía,
que identificamos que tiene o que presenta trastornos respiratorios asociados al sueño, existen otras modalidades que se pueden abordar para simplificar el tiempo a un paciente, que son los estudios de noche dividida. ¿Nos puedes hablar algo, Romel, por favor? Bueno, los estudios de noche dividida consiste precisamente en eso. Vamos a tener una parte basal, digamos, normalmente podemos tomar las primeras 2 a 4 horas, donde tenemos una impresión diagnóstica. Si el paciente, como lo han mencionado en varias ocasiones, está bien indicado y sospechamos de un trastorno respiratorio, con esas 2 horas es suficiente. Incluso hay una guía donde dice que si tenemos más de 40 eventos en 1 hora, con eso también será suficiente para poder colocar el equipo PAP, el equipo de presión aérea positiva, y entonces ganar, digamos, más tiempo para poder ventilar al paciente. La ventilación de los pacientes en la segunda mitad es un poquito como nosotros le decimos como los lentes, tiene que ser muy personalizada, es decir, no todos los pacientes se van con presiones como muy genéricas, sino tenemos que irlo graduando paulatinamente de acuerdo a la respuesta del paciente y no solo respirarlo, hacerlo respirar, sino también hacer que todo el intercambio gaseoso sea adecuado, es decir, que recuperemos saturación de oxígeno, que veamos que ya no se despierte, que esté en posición supina, que es normalmente donde los pacientes colapsan más vía aérea. Y bueno, básicamente es eso, la noche dividida es tener una impresión diagnóstica y una noche de tratamiento donde ya el paciente puede, o nosotros en el reporte, podemos afirmar que tenemos evidencia de que ese paciente va a responder adecuadamente a un tratamiento de presión aérea positiva. ¿Estos estudios se hacen solo en adultos o también en niños? Esta modalidad de noche dividida. No se hace, bueno, existen normas, existen lineamientos internacionales. Uno de ellos principalmente es en niños si pesa más de 30 kilos y mayores de 2 años. Nosotros, y creo que lo hemos hecho en varias ocasiones, hemos ventilado pequeños, menores a 2 años, menores a 30 kilos, con mucho cuidado, es decir, si son pacientes que sometemos, que los estamos vigilando muy detalladamente, precisamente para no crear una complicación mayor. Prácticamente todos los pacientes pueden ser ventilados. Hay lineamientos también que nos dicen que los pacientes con alteraciones de la conciencia, es decir, trastornos neurológicos, pacientes autistas, pacientes con Down, no son ventilables por esta misma condición cognitiva que tienen, ¿no? Lo hemos hecho, hemos tenido, creo que, grandes resultados, sobre todo en pacientes con Down y pacientes autistas, y les ha ido bastante bien. Y son poblaciones que de alguna manera se han dejado un poquito de lado por estos lineamientos o por estas reglas que se han planteado donde ellos se dice que no se deben ventilar, pues nosotros lo hemos hecho y creo que con bastante éxito. Muy bien, pero ¿está indicada un estudio de noche dividida para un niño? No. En el caso de los niños, creo que han hablado un poquito del comportamiento del sueño en los pequeños. Es decir, los adultos, como lo mencionaban, la somnolencia es una característica principal y en el niño no. En el niño es un poquito esta desatención. Algunos los estereotipan, los catalogan como niños con trastornos por déficit de atención, hiperactividad, cosas por el estilo. Ellos además no modifican de alguna manera su arquitectura de sueño, es decir, la arquitectura de sueño donde normalmente en la primera mitad de la noche vemos sueño de ondas lentas mezclado principalmente con sueño ligero y en la segunda mitad vamos a ver este sueño ligero con el sueño MOR o el sueño donde soñamos. Entonces, en los pequeños, estas alteraciones respiratorias son más evidentes cuando sueñan, donde la atonía muscular va a facilitar el colapso de la vía aérea y entonces el sueño MOR es quien nos va a dar nuestro mejor indicador para ventilarlos. Como no modifican de gran manera su arquitectura de sueño, entonces durante esa primera mitad
probablemente no veamos nada, vamos a subestimar un trastorno respiratorio. Si le ponemos el CPAP por una indicación médica, que también nos ha pasado mucho, es de yo lo quiero que se lo ponga sí o sí, entonces se lo ponemos y me dice, ¿para qué se lo pusiste si tiene leve? Bueno, pues porque los niños ocurre este fenómeno. Entonces debemos esperar a ver el primer sueño MOR y entonces tomar la decisión en caso de que sea un trastorno severo o dejar realmente una noche basal, tener un concepto general, una impresión diagnóstica mucho más certera y hacer una segunda noche para poder ventilarlos. O usar alternativas como la semana terapéutica, la titulación diurna, que bueno, son otros modos. Bueno, pues podemos ver que la polisomnografía pues es el estándar de oro para el diagnóstico de los diferentes trastornos del sueño. Sin embargo, y lamentablemente, las unidades de sueño en nuestro país son muy limitadas, son muy pocas, las listas de espera son muy largas y esperar para un estudio de sueño, para el diagnóstico, por ejemplo, de un chofer de microbús que es obeso, que es roncador, que es hipertenso, que es diabético, todo esto y que llegue a un hospital de tercer nivel y que le digan, sí, tiene cita para una evaluación en 3 meses. Pues yo no quisiera toparme con él en algún momento, igual y se queda dormido y choca conmigo, ¿no? Para esto, pues se hicieron una serie de estudios en donde se llegaron a consensos que no es necesario realizar una polisomnografía en un laboratorio de sueño completa como esta, que es mucho más costosa, que es mucho más tardado en interpretar, que, como les decía, las listas de espera son muy largas, que son estudios muy caros. Lo que se ha implementado son estudios a los que llamamos estudios simplificados, estudios cardiorrespiratorios. Estos han liberado un poco las listas de espera y son una herramienta fundamental principalmente para trastornos respiratorios asociados al sueño, aunque algunos otros equipos pueden funcionar para otra cosa. Por ejemplo, la actigrafía, que es un acelerómetro que sirve para identificar a aquellos sujetos que tienen malos hábitos de sueño y que se quedan dormidos hasta las 2 de la mañana, se levantan a las 3 de la tarde y los papás van a casa preocupados porque tiene somnolencia, porque tiene insomnio, son medicados con hipnóticos, con medicamentos que van a activarlos, con activadores. Entonces, ¿tú tienes experiencia con los actígrafos, doctor? Bueno, con la actigrafía es una técnica bastante buena. Sí, vamos a ver estas alteraciones del trastornos del ritmo circadiano, incluso pacientes que tienen somnolencia o también pacientes que tienen movimiento periódico de las extremidades y se coloca obviamente en diferente lugar. Hay hay bastante literatura de la validación de los algoritmos, que ese es el punto quizá más, pues a lo mejor más controversial, porque hay un tipo de aparato que es el ambulatory monitoring, que es de los pioneros y que has tenido mayor validación y que de todos los actígrafos es como el más robusto. Y de ahí se han generado diferentes tipos de actígrafos con diferentes compañías, con diferentes algoritmos, y que si ustedes también a lo mejor muchos de ustedes quieren traer un reloj inteligente, alcen la mano. De esos que les dicen cuántos que durmieron tanto y que durmieron acá mucho sueño MOR, hasta se lo desmenuzan, ¿verdad? Pues realmente esos no son tan sensibles. Entonces, para llegar a sensibilidades y especificidades, esta técnica de actigrafía ha tenido como mucha evolución, ¿no? Mucho trabajo de investigación, pero sí sirve. Sí, algunos los equipos son caros,
pero también son bastante buenos para este tipo de trastornos del ritmo circadiano y que no se necesita polisomnografía, pero vas vigilando el tratamiento del paciente, vas viendo las modificaciones y vas viéndolo por medio del actígrafo. Entonces, también ahí podemos hacer registro de 1 semana, 2 semanas. Aquí la ventaja son tiempos prolongados porque podemos hacer un estudio hasta de 1 mes, ¿no? Ahí sí sería con diario de sueño y demás, pero sí te sirve. Pero este tipo de relojitos que traemos algunas veces, pues no van a ser tan precisos, ni van a ser la función de un actígrafo nada más, ¿no? Uh-huh. Bueno, finalmente, pues los estudios simplificados o los estudios cardiorrespiratorios, alguien que se ha dedicado a estudiar y tiene una amplia experiencia en este tipo de estudios es el doctor Gabriel, y pues si puedes ayudarnos, darnos aquí un panorama de qué son los estudios simplificados, en quién los podemos utilizar y cuáles son las ventajas o desventajas que puede tener para el diagnóstico de este tipo de alteración. Bien, entonces estamos hablando de herramientas diagnósticas y justo el saber qué herramienta vamos a utilizar va a depender pues precisamente de conocer las limitaciones de cada una de ellas, las indicaciones y saber que estamos trabajando en el contexto pues de un tema multidisciplinario, ¿no? Entonces, aterrizando esto, la doctora Matilde Valencia, por ejemplo, decía que el hecho de que digamos que un estudio simplificado no quiere decir que sea más simple o más fácil de interpretar, al contrario, porque tenemos menos elementos de donde podemos tomar y basar nuestras decisiones, entonces, pues necesitamos realmente saber qué es una polisomno y saber qué peso darle a cada una de esas señales cuando tratamos de con menos información llegar a diagnósticos certeros, ¿no? Entonces, yo ejerzo en Saltillo, no tenemos desafortunadamente la disponibilidad de laboratorios de sueño de fácil acceso o de acceso, así lo ponemos para la mayor parte de la gente, pero aún así pues necesitamos hacer algo al respecto. Entonces, el concepto de la poligrafía es justo eso, los estudios, ya sea también la polisomno completa, porque a veces un error muy frecuente es hacer un estudio de polisomno para nada más fijarnos en el índice de apnea y no darle el peso a la arquitectura de sueño, a los alertamientos y a otros de los movimientos de las extremidades y demás, cosas que sería como hacerle un holter a un paciente que lo trae 24 horas el monitoreo y nada más ver el ritmo cardíaco. Entonces, aquí la tendencia es pues, a personalizarlo y hacer un poco más preciso esto. Entonces, estos son, ahorita lo voy a enfocar un poco más en niños, pero los estudios domiciliarios parten de tecnología que se basa algunos en señales de flujo, otro en señales de tono periférico o de señales similares como tiempo de tránsito de pulso y acoplamiento cardiorrespiratorio para tratar de llegar a conclusiones de cómo está durmiendo el paciente, en qué fase de sueño puede estar, cómo está haciendo esa respiración, cómo está la frecuencia y la saturación de oxígeno. Entonces, sin algunos de ellos, sin medir directamente la actividad eléctrica cerebral o ni siquiera tener un sensor de flujo, nos puede aproximar a diagnosticar un trastorno de sueño respiratorio en población con alta probabilidad preclínica. Esto no es para todos. Y aquí lo importante es, si estamos utilizando tecnología que sabemos sus limitaciones, pues también podemos saber cuáles son las fortalezas. Y yo como lo conceptualizo es que pues podemos tener a un paciente, que es como la caja esta del típico rompecabezas, que justo por más que querramos, no vamos a poder meter todas las piezas en ese rompecabezas a la fuerza. Necesitamos saber entonces, pues, qué y cómo podemos estudiar y evaluar mejor ese paciente. Entonces, el enfoque de la medicina de sueño, igual que la medicina en general de todo y en la vida, es que todos somos diferentes, tenemos que aprender a ver qué diferencias pueden hacer que una persona pueda responder o desarrollar una enfermedad o tener una distinta eficacia, por ejemplo, a la hora de ofrecerles un tratamiento. Y eso, en ese panorama global, la polisomno o el estudio domiciliario o el estudio que querramos,
por más completo que sea, nos está dando piezas de ese rompecabezas, pero el futuro es a interpretarlo dentro de más, ¿no? El análisis computacional, por ejemplo, de la densidad de la actividad eléctrica, ¿no? Y el análisis espectrográfico y los usos de sueño y bueno, un montón de variables que igual poniendo más electrodos, utilizando sí, el ORC, por ejemplo. Bueno, el caso es, hay mucha más información de la que le estamos rescatando, rascando por encimita que pueden contribuir a saber nuevas métricas en donde nos podamos estar fijando, ¿no? Y yo en lo personal he encontrado que me ha sido muy de utilidad, pues lo que está muy a la mano de los algoritmos o de los modelos de aprendizaje de la inteligencia artificial generativa, por ejemplo, de subirle la información clínica del paciente, subirle los archivos de la información del estudio de sueño, subirle los reportes y cargarle los parámetros o lineamientos, por ejemplo, a la hora de fenotipificar a los pacientes. Eso es algo que se está haciendo ya desde hace muchos años, en que no todos los pacientes son iguales. Hay pacientes que tienen una respuesta distinta a la hipoxemia o en donde la respuesta cardiovascular es distinta a la duración de los eventos que los someten a diferente riesgo cardiovascular. Entonces, hay tanta información que es difícil para una persona integrarlo, y aquí es en donde yo creo que el futuro va en parte a enriquecernos con un asistente que nos pueda ayudar a generar, por ejemplo, información tipo ¿no? Esto es de un paciente, por ejemplo, que ya lo estamos fenotipificando y diciendo, ¿sabes qué? Este paciente, por la duración de eventos, porque tiene somnolencia, porque tiene ciertos hallazgos clínicos de una desviación septal, ojo, este paciente cae en un grupo de riesgo, de mayor riesgo cardiovascular, pero que, ojo, este paciente puede tener más riesgo en cuanto a la hora de adaptarlo a un tratamiento. Entonces, siento y todos creo que compartimos esta parte de que el tener más información siempre va a ser mejor. Entre más completo sea el estudio, mejor vamos a estar preparados si sabemos qué peso darle esa información, cómo aterrizarlo a ese paciente individual y que esos datos importantes no se queden en un registro escondido, en algo que igual no nos aportó valor a la hora de diagnosticar o pronosticar o sensibilizar al paciente. Entonces, más que el número de señales o más de lo que estamos haciendo es, hay que tomarnos el tiempo de interrogar al paciente muy bien, aprovechar esa oportunidad que nos da cuando una persona le preguntamos cómo duerme y nos invita, ¿no?, a esa parte de estar con ellos, en cuanto a pues, la intimidad de qué es lo que sucede cuando ellos duermen en el entorno de la casa, pero a la vez también tenemos que trabajar en equipo, porque muchos de estos parámetros no los interpretamos, o tenemos que saber también, oye, estos individuos que tienen esta alteración, necesitamos compartir este caso con un experto en neurofisiología, o ¿sabes qué? La prevalencia de otros trastornos que se nos están escapando por enfocarnos en la apnea de sueño, pues estamos a veces diagnosticando un problema que no es el problema principal, por lo que trae el paciente, o que no es el problema que trajo el paciente a consultar, ¿no? Un paciente que ronca, pero pues no les decimos qué va a pasar con el ronquido. Pues el paciente hay que resolverle la apnea, el tema de las piernas, y hay que resolverle el ronquido, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más importante que creo que tenemos que concientizarnos entre nosotros y a los pacientes, ¿no? Son herramientas, hay que usarlas y hay que conocer a la gente que puede utilizar y tener las piezas adecuadas para introducirlas en la caja y que al final ese rompecabezas quede pues lo más completo que se pueda, ¿no? Y que el seguimiento sea el adecuado. Muchas gracias, doctor. Bueno, existen muchas herramientas que nos pueden indicar si tenemos un problema de sueño y están en las redes sociales. Son cuestionarios que nos ayudan a evaluar qué tan eficaz es nuestro sueño. No vamos a hablar de calidad, sino qué tan eficaz es ese sueño. Y lo que quiero que se les quede es cuándo requiero un estudio de sueño, cuándo sé que tengo un problema de sueño. Bueno, como ya les mencioné, si duermen, aparentemente hay mucha gente que llega al laboratorio y dice, es que yo duermo muy bien y duermo 10 horas. Y los familiares dicen,
Sí, pero se queda dormido en todos lados. Y entonces, ahí, aunque duerma 10 horas, debe sueño. Hay algo que le está impidiendo tener un sueño reparador. Ese es uno de los principales síntomas de que tienes un trastorno de sueño. La otra, como les decía, es el insomnio. Obviamente, para el insomnio no necesitamos un estudio de sueño, no necesitamos una polisomnografía. Para el insomnio, pues hay herramientas muy bien validadas que nos dicen que entonces el diagnóstico del insomnio es meramente clínico. Cuando un paciente con queja de que no puede quedarse dormido o que tiene un despertar temprano o que se despierta a medianoche, ¿cuándo le vamos a hacer un estudio de sueño? Cuando tiene otras quejas, que se mueve mucho, que tiembla mucho, que grita en la noche, que se levanta, que mueve las piernas, o sea, cuando el sueño no es tranquilo, entonces necesitamos visitar a un especialista de sueño. Eso es sumamente importante. Por lo tanto, las polisomnografías y los estudios simplificados, que como dice el doctor, no es porque sean más simples, sino que son utilizados específicamente en... Si ya me están apagando el micrófono, o sea que ya me callo. Bien especificados. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente, siempre que tengan un paciente de la especialidad que sea, una pregunta que tienen que hacer siempre es, ¿y usted cómo duerme? ¿Cuántos en la consulta preguntan, ¿usted cómo duerme? ¿Ustedes cómo duermen? ¿No? Eso es una pregunta fundamental en el médico de primer contacto, sea especialista o no sea especialista, sea psiquiatra, sea psicólogo. Esa es una pregunta fundamental. Si no hay un buen sueño, no va a responder tan fácil a un tratamiento. ¿De acuerdo? Y bueno, finalmente, el síndrome de sueño insuficiente, que es dormir poco, se da mucho en las nuevas generaciones, ¿sí? Por dormir a un lado de los electrónicos, por estar alertas a responder mensajes. Esto crea alteraciones muy importantes de sueño. Por lo tanto, finalmente, pues tenemos que llevarnos y decirlo todos los días, que tenemos que hacer del sueño saludable una prioridad para nosotros.